Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar aquí con ustedes y pues oír de tantas otras iglesias que yo no sabía que estaban aquí en Dallas. Así es que sé que algunos me conocen, pero seguramente la mayoría de ustedes están diciendo, pues, ¿quién es el gordito que está ahí arriba? Mi nombre es Jonathan Mesa. Soy hermano, el más guapo y el más inteligente de nuestro hermano Esteban Mesa. Muchas gracias, hermano. Ya nos arreglamos después del culto. Les quiero dar las gracias, hermanos, por haberme extendido una invitación a compartir con ustedes la palabra el día de hoy. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo del 1 al 21, aunque no vamos a leer todos los versículos, me voy a saltear algunos por cuestión del tiempo. Pero esta escritura me fascina a mí, hermanos, porque no sé a cuántos de ustedes les ha tocado escuchar a alguien que se les nota que tienen el hábito de oración, que tienen un lenguaje muy particular con el Señor. O sea, cuando los oímos orar decimos, esta persona habla constantemente con el Señor. Y en esta porción de la escritura tenemos una ventanilla a la relación que Jesús tenía con el Padre y la manera en que Él oraba al Padre. Y para añadirle delicia a esto, esa oración era para su pueblo. Entonces vamos a orar, vamos a leer esto. Juan capítulo 17, empezando el versículo 1, dice: Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. El versículo 9 dice: Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. El versículo 20 nos dice: No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi nombre por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a orar. Gracias, Jehová, por este día que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me ha prestado de compartir palabra en este lugar, Señor. Le pido en este momento, Señor, que usted me use como un instrumento, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, Señor, sino de parte de usted. Denos la sabiduría, Señor, para retener lo bueno y desechar lo malo. Muy especialmente, Señor, le pido durante este mensaje que usted nos ayude, Señor, a no abandonar la obra que hemos empezado. A no conformarnos, Señor, con una obra pirateada, Señor, una obra falsa. Y le pido, Señor, que usted nos dé las fuerzas, Señor, y el ánimo para seguir hasta el último momento. Todo esto se lo pido, Jehová, y le doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Algunos saben del ministerio que ejerzo, ¿verdad? Tenemos unas oficinas en la ciudad de Horizon, afuera del Paso, donde imprimimos tratados y folletos. Que incluso esta semana pasada me habló alguien pidiéndome a qué horas eran los servicios. Y pues yo no sabía cuáles servicios. Digo, teníamos horas de oficina, pero no sé a cuáles servicios. Dice, pues es que alguien me dio su papelito
Y le estoy hablando para que me diga a qué horas es el servicio. Fue una de las iglesias de aquí en Dallas, le dieron un folleto de los que imprimimos y nos llamaron al paso en lugar de llamarle a la iglesia aquí en Dallas, pero se me hace que resolvimos eso, pudimos comunicar a los hermanos. Pero ese es el ministerio al que yo me dedico, hermanos. Tenemos la imprenta, imprimimos literatura, tratados, material evangelístico para las iglesias. Y en nuestras oficinas es un terreno bastante grande y tenemos en la entrada una entrada no muy bonita. Así es que me propuse cambiar eso. No sé cuántos de ustedes han visto unos muros de retención que hacen cerca de las carreteras donde es una canasta y las canastas las llenan de piedra. Y en El Paso no tenemos mucho, pero piedra tenemos mucha. Así es que decidí que íbamos a hacer uno de estos muros de piedra para hermosear un poco la entrada de la entrada. Perdón, el muro de la entrada. Y pues planeamos, ¿verdad? Apartamos el dinero, enganché el remolque, fui a comprar los materiales que iba a necesitar antes de ir por la piedra. Y si hay algo, hermanos, que a mí no me gusta es ser interrumpido en un proyecto por falta de materiales. Le roba a uno el ritmo, ¿verdad? Ya está uno trabajando bien a gusto, ya está sudando, ya determinó hacer el trabajo y que se le acabe el material a la mitad del trabajo es desesperante. Así es que estábamos mi hijo y yo donde venden la piedra, traíamos la troca, traíamos el remolque y dije, a mí no me va a pasar esto, voy a pedir mucho más piedra de lo que yo necesito. Así es que le dije al del tractor, le dije, échame 2 toneladas de piedras, yo no voy a volver aquí. Y el tractor empezó a echar las piedras y el remolque empezó a sentarse y la troca también empezó a sentarse. Y quedé muy satisfecho que veníamos arrastrando porque yo dije, no voy a tener que regresar, llevo toda la piedra que yo necesito. Gracias. Gracias a Dios me estaba ayudando mi hijo ese día porque había muchos otros proyectos, así es que yo armé la canasta y yo lo dejé a él ahí ya echando las piedras. Era un trabajo fácil, ¿verdad? Toma la piedra de aquí y échala en la canasta y hasta que la llenemos. Yo fui a ocuparme en otros proyectos. Llegó la hora de la comida y dije, menos mal, terminamos de comer y cuando termine la comida voy a inspeccionar el trabajo. Y así fue, terminamos de comer, voy caminando bien feliz a ver el trabajo que ha estado haciendo mi hijo y veo que no lleva ni siquiera la mitad del muro hecho. Dije, pues, ¿qué has estado haciendo todo el día? Nomás es estar aventando las piedras a la canasta. Y mi hijo me dice, he estado haciendo eso todo el día. Y volteé a ver el remolque y el remolque estaba vacío. Se me acabó el material, hermanos. Yo sabía que me iba a sobrar piedra, incluso hasta estaba pensando, ¿dónde puedo poner la piedra que me sobró? Y resulta que ni siquiera nos alcanzó hasta la mitad. Tuve que hacer más vueltas a ir a recoger piedra, hermanos, para poder hacer este muro. Déjenme les digo, yo estoy esperando el día que llegue un carro y choque ese muro porque no lo van a mover, hermanos. Cuando regresamos con más piedra me puse yo a ayudarle a mi hijo y él había ya llenado casi la mitad solo y cuando yo estaba echando apenas unos cuantos, se me vino a la mente, pues esto parecía una buena idea al principio. Ya no se me hacía tan buena la idea. ¿Alguna vez le ha pasado eso, hermano? Empezar un proyecto que al principio le parecía buena idea y luego después empieza a decir, ¿cuánto me falta? ¿De veras valdrá la pena esto? Comprometerse con algo y después empezar a dudar de eso, hermanos. Yo creo a todos nos ha pasado. Me temo, hermanos, que el tema de la unidad es así. Es un proyecto, hermanos, que yo creo todos lo queremos empezar. Se nos hace bonito. Se ve bonito. Y decimos, yo quiero eso. Y después de emprender en ese camino empezamos a cuestionar nuestras decisiones. Al emprender este proyecto de la unidad, hermanos, debemos reconocer que solo va a haber uno de 3 resultados.
El primero de ellos es de que nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es y lo vamos a abandonar. O nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es la unidad y nos vamos a conformar con una imitación de unidad. O nos daremos cuenta de lo difícil que es la unidad, pero perseveraremos porque sabemos cuánto vale. Y quiero hablar de estas tres cosas, hermanos. Empezando con el abandonar este proyecto de la unidad. Y en Ciudad Juárez, ¿verdad? Todo el tiempo andamos en Ciudad Juárez y en El Paso. En Ciudad Juárez hay algo que sucede todo el tiempo. Y seguramente también en otras partes. Pero en Juárez es donde yo más lo he notado, hermanos. Hay muchas estructuras por toda la ciudad de edificios que están abandonados. Ahora, yo no estoy hablando de edificios que en algún momento estaban hermosos, llenos de trabajadores de oficina o llenos de talleres o llenos de mercancía. No estoy hablando de ese tipo de edificios abandonados. Estoy hablando, hermanos, de edificios que se encuentran en toda etapa de construcción menos terminados. Estructuras que muestran lo que en algún momento pudieron haber sido, pero no lo son. Estructuras que uno puede ver conforme se iba construyendo que iban a ser funcionales, iban a ser útiles. Hay algunas incluso que iban a ser hermosas. Pero ahora quedan esos edificios abandonados y no son más que un triste recordatorio de algo que no se concluyó. De algún dueño que fue estafado o de algún arquitecto que no supo hacer su trabajo. Y estos edificios a medias terminan siendo monumentos al fracaso que todo el pueblo puede ver. Y eso es bien triste, hermanos. Ver el potencial que algo tenía y ver que no llegó a nada. En el libro de Lucas, capítulo 14, empezando el versículo 28, nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, esta escritura, cuando la leemos en su contexto, hermanos, nos está hablando específicamente del que decide seguir a Cristo, sin contemplar primero el precio de lo que es seguir a Cristo. Y aunque el tema del día de hoy, hermanos, es la unidad es sinónimo del cristianismo. No puede ser uno seguidor de Cristo e ignorar el llamado a la unidad. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, nosotros hemos aceptado el llamado a la unidad. No podemos excluir esa parte del llamado. No nos equivoquemos, hermanos. La obra de la unidad, cuando se logra, va a ser una maravilla que opaca las más grandes catedrales, hermanos. A mí y a mi esposa nos fascina la arquitectura vieja. Cuando vivíamos en Amarillo, ustedes dirán, pues Amarillo no es reconocido por su arquitectura. Pero, hermanos, a nosotros nos fascinaba. Cuando no teníamos nada que hacer en la casa, subirnos al carro e irnos al centro de Amarillo a manejar y ver todos los edificios viejos abandonados. Ver cómo hoy en día simplemente hacemos edificios de metal, ¿verdad? Que son funcionales, ¿verdad? Ponle paredes, ponle techo, nomás para meter ahí las cosas. Pero veíamos que antes era, ponle paredes, ponle techo, pero ponle ladrillo, ponle piedra. ¿Para qué es? Para guardar cosas. Y hacían estos edificios hermosos. Una de nuestras ciudades favoritas es Cincinnati. Por la misma razón, nos fascina la arquitectura en Cincinnati. Entonces, cuando hablamos de estas cosas de la arquitectura, hermanos, hay edificios que son hermosos, hermanos.
Nos impresiona ver los rascacielos. Yo no sé cuál es el edificio más alto en el que usted ha estado. Yo me siento bien logrado porque yo trabajaba en un edificio con 30 pisos. Yo sé que no es nada, ¿verdad? Viendo el centro de aquí de Dallas y todo eso. 30 pisos dicen, ok. Pero en amarillo es el edificio más grande, hermano. Se ve por millas ese edificio. Pero la obra de la unidad, hermanos, es más impresionante. Opaca cualquier obra de arquitectura que nosotros pudiéramos ver. Más hermoso que cualquier edificio, más alto que cualquier rascacielos, o más viejo que cualquier pirámide que se puedan encontrar por ahí, hermanos, o cualquier cosa que el hombre pueda imaginarse con su mente finita, no se compara con la obra terminada de la unidad. Los que me han escuchado predicar 2 o 3 veces saben que casi siempre aludo a uno de mis libros favoritos, que es El Progreso del Peregrino, y seguramente cuando me oyen dicen, ay, otra vez. Pero me fascina porque siempre tiene tantos ejemplos para todo, hermanos, y cuando me forzo, hermanos, cuando estoy escribiendo algún sermón, no menciones El Peregrino, no lo menciones. ¿No? Pero es que encaja también, hermanos. Si usted ha leído ese libro, sabrá de un personaje que se llamaba Flexible, y aunque no supiera usted de él, déjeme le leo lo que dice el autor acerca de la persona que abandona, que no termina esta obra. Dice, después de esto vi que habiendo llegado Flexible a su casa, sus vecinos fueron en tropel a visitarle. Unos alababan su prudencia porque se había retirado a tiempo de la empresa, o sea, del camino de ser cristiano. Otros le condenaban porque se había dejado engañar por cristiano, y algunos le calificaban de cobarde porque, puesto una vez su pie en el camino, algunas pequeñas dificultades no deberían haber sido bastante para hacerle retroceder. Y si usted no entiende el contexto de este libro, déjeme le digo lo que está sucediendo aquí. El mundo está haciendo 3 cosas con este personaje, y la primera de ellas es, lo está elogiando por su sabiduría de haber abandonado el camino del Señor. Si usted emprende este camino del cristianismo y de la unidad y lo abandona, habrá gente en el mundo que le va a aplaudir y le va a decir, qué buen trabajo, tú sí eres trucha. Pero los que no nos vayan a alabar de esa manera, nos van a decir que somos tontos. ¿Cómo te dejaste convencer para empezar? Eres un tonto de veras. Qué contraste, ¿no? O nos dicen sabios o nos dicen tontos. Todo esto es según el mundo, hermanos. Y luego están los terceros, que lo llamaron cobarde, porque dicen, pues de veras, digo, ni uno de nosotros vamos de acuerdo con el camino del cristianismo, pero de veras a la primera te venciste. Pues qué cobarde eres, ¿no? Hubiéramos respetado que hubieras tomado esa decisión tan terrible, pero te hubieras quedado con ella. Y lo que termina pasando con aquellos que emprenden el camino, pero después lo abandonan, es que ya no están en casa en el mundo. Ya no tienen lugar en el mundo, ya no son bienvenidos en el mundo. Aunque quieran regresar a ser parte de él, ya no tienen lugar ahí. A lo que voy con esto, hermanos, es que cuando tomamos esta decisión de seguir a Cristo, ya no tenemos lugar en el pasado, en el mundo. Ya no cabemos ahí, hermanos. Estamos comprometidos. No hay vuelta atrás, hermanos, una vez que emprendemos este camino. Esto nos lo deja saber el Señor cuando nos advierte de dejar el camino a medias. Seremos la burla del mundo, hermanos, si nosotros abandonamos esta tarea de la unidad a medias. Nos advierte también de la siguiente manera en Lucas capítulo 9, hermanos, versículo 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde descansar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y aquí nos encontramos, hermanos, entre la espada y la pared. El que emprende en esta gran obra, hermanos, y sigue deseando al mundo, no es digno de esta obra. Y a eso se refiere el Señor, al que pone la mano en el arado. Está bien, voy a trabajar, voy a hacer este trabajo del arado. Y el que pone su mano en el arado, pero voltea a ver con deseo el mundo, no es apto para el camino. Pero ahora está atorada esa persona, porque ya decidió poner su mano en el arado y ya establecimos que va a ser la burla del mundo. No tiene más lugar en el mundo. Y si va a poner su mano en el arado, más le vale quedarse ahí. Siendo el caso, hermanos, de que seguramente hablo mayormente con cristianos en este lugar, los exhorto a que no abandonemos este camino en el que hemos emprendido. No hay otro lugar para nosotros, hermanos. A mí me fascina. ¿Han escuchado esta frase de quemar sus barcos? ¿Han escuchado eso, hermanos? ¿Saben de dónde viene esto? Según dice la historia, que eran los conquistadores que venían de España al Nuevo Mundo. Y que descendiendo todos ellos de los barcos para venir a conquistar, los capitanes quemaron los barcos con los que iban a regresar a casa. ¿Por qué? Porque la única manera que vas a regresar a casa es si tú ganas y te ganas los barcos de aquí. Así es que más vale que ganes la batalla. Me fascina a mí esa ilustración, hermanos. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Ahora, hemos hablado de no abandonar esta obra. Pero habíamos dicho que si no la abandonamos, a lo mejor nos satisfacemos con quedarnos con una imitación. El que hace imitaciones, hermanos, reconoce el valor de lo que imita, por eso lo imita. Yo nunca he sido de ropa de marca, hermanos. Yo crecí con zapatos de Payless. Me da tristeza que ya no existe Payless. Pero quizás mi hermano se vaya a acordar de esto. Teníamos un amigo en el barrio que llegó una vez presumiéndonos sus tenis de marca. Con la palomita, ¿saben de cuál hablo? Nomás que esta palomita no era redondita, hermanos. Era así bien cuadrada. Y los tenis decían Quique. Ahora, ¿saben qué es lo que a mí me asombra de esto, hermanos? Había una fábrica en algún lado que tenía la capacidad de hacer zapatos buenos, pero decidió hacerlos baratos poniéndole una marca que no era. Nunca he entendido la gente que piratea las cosas, hermanos. Tienen la habilidad de producir buenas cosas, pero prefieren el valor que viene con la marca. Entonces, hermanos, el que hace imitaciones reconoce el valor de lo que está imitando, por eso lo hace. Pero no está dispuesto a pagar lo que vale. Se conforma con tener algo que aparenta ser genuino, pero que es inferior en materia, en calidad y valor. A mí me pasó esto recientemente, hermanos. En la iglesia donde estoy en Juárez hemos estado invirtiendo mucho en nuestro sistema de sonido porque ya estaba viejo el de nosotros. Y aparte de eso, la iglesia donde estoy es la iglesia donde todas las otras iglesias se reúnen cuando hay eventos especiales.
Entonces, no batallaron para convencerme a mí de gastar dinero en sonido. A mí me fascina eso. Pero, pues dijimos, hay que presentar el caso a la iglesia, ¿verdad? De que necesitamos mejorar todo esto y obviamente teníamos que tratar de ahorrarnos dinero por todos lados y cuando empezamos a buscar los micrófonos, buscábamos unos micrófonos inalámbricos y yo me di a la tarea de comprar esos micrófonos y los encontré a mitad de precio, no lo podía creer, hermanos. Y llegaron los micrófonos y se veían igualitos que los que yo había usado antes. Yo no tenía razón de dudar de estos micrófonos. Yo todavía no podía creer que la gente tonta estaba pagando el doble cuando podían pagar la mitad por los micrófonos de veras. Hasta que los quisimos ecualizar. Teníamos nuestra versión de micrófonos Quique. Pero cuando hablamos de la unidad, hermanos, y tratamos de piratear esta unidad, de crear alguna imitación vana, resulta en todo lo que no queremos y nos da nada de lo que sí queremos. ¿A qué me refiero, hermanos? Lograr construir una unidad de imitación solo va a resultar en una iglesia que inevitablemente va a dividir, que es exactamente lo que no queremos, hermanos. Y cuando la iglesia está dividida, el mundo sigue perdido. Podemos creer estar unidos, hermanos, como iglesia. Pero me ha tocado ver esto, hermanos. Y yo no sé de aquí, como les dije, hermanos, acabo de oír de la mitad de las iglesias que mencionó el hermano Limón, yo ni siquiera sabía que existían. Así es que créame cuando yo le digo que yo no estoy hablando de lo que sé de este lugar, porque no sé. Pero toda mi vida he estado en la iglesia de Cristo. Y yo les puedo decir, hermanos, 100% con certeza, que me ha tocado estar en conversaciones donde nada más la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor. Estamos bien unidotes, hermanos, pero nomás nosotros. El gran chasco nos lo llevamos cuando nos damos cuenta que ni siquiera dentro de nuestras mismas iglesias estamos unidos. La cosa, hermanos, es de que nosotros no somos los únicos que creemos eso. También los del otro bando creen exactamente lo mismo que nosotros creemos. Hace una semana o dos tuvimos un día libre con los niños, así es que decidimos sacarlos. Y fuimos a un mall de esos outlet malls y íbamos caminando y había un hombre ahí evangelizando, invitando a gente a la iglesia y se me acercó a mí. Y les voy a ser honestos, hermanos, de pura curiosidad dejé que se me acercara. Le dije, quiero oír cómo evangeliza, qué hace, qué dice. Y así es que le di la bienvenida a la conversación. Dije, sí, vamos a platicar, vamos a ver qué me estás queriendo compartir. Llegó el momento en el que se dio cuenta que también yo era cristiano. Y en la conversación que estábamos teniendo, hermanos, no íbamos de acuerdo con la doctrina. Y dentro de mí yo seguía diciéndome, mantén la calma, este no es el lugar para hacer esto. Yo quería tener una conversación, pero no quería tener una discusión. Así es que yo mantenía la calma, ¿verdad? Pero el hermano estaba muy, muy agitado, porque no podía creer las cosas que yo creía. Al final de la conversación duró como 30 minutos. La conversación terminó con este varón, este hermano, Alex,
levantándose muy molesto de la banca, dejándome saber que el domingo era del diablo y que a final de cuentas, viéndome fijo a los ojos, me dijo: supongo que es cierto que no todo el que le dice Señor, Señor al Señor es su siervo. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y yo le dije: que el Señor te bendiga. Pero ¿saben qué, hermanos? Ahora que toco la cinta en mi mente, se me hace que yo no sé cuáles eran mis intenciones cuando yo le dije que el Señor te bendiga. ¿Usted alguna vez, en lugar de no decir una tontería, dice: ¡ay, que Dios te bendiga! ¿Ha hecho eso? ¿De veras está bendiciendo a la persona? Yo no sé cuál fue mi intención cuando yo le dije a este hermano Alex que Dios te bendiga. La mera verdad no sé, hermanos. En el calor del momento me gustaría pensar que lo hice de buena fe, hermanos, pero la mera verdad no sabría decirles. Se me hizo bien fácil, hermanos, condenar a este hombre por no creer como yo. A mí me dio tristeza que este hombre se haya ido sin entender las cosas como yo las entiendo. ¿Se da cuenta de lo arrogante que es eso, hermanos? Qué pena, no piensas igual que yo. Hermanos, esto no nada más sucede entre denominaciones. Hace algo de tiempo me tocó ayudar con unos hermanos de algunas iglesias de Cristo, donde se nos pidió que viniéramos a asesorar a una situación y entre conversaciones nos dimos cuenta que en la ciudad donde estábamos había muchas iglesias de Cristo. Y les preguntábamos a esos hermanos con los que estamos asesorando: ¿y por qué no tienen relación con estos hermanos? No, con ellos no. Amamos a Cristo y amamos la unidad, pero con ellos no. De la misma iglesia de Cristo, hermanos. O sea, si yo abro el directorio de las iglesias de Cristo de Saem, me voy a esa ciudad y ahí están todas las otras iglesias, incluyendo estas dos. No, con esas no. Cuando yo terminé de tener esta discusión con este varón que bendije, que tengo la esperanza que lo haya bendecido bien, medio segundo después que le dije que Dios te bendiga, volteé a ver y me dio una pena profunda, hermanos, porque me di cuenta que tuvimos audiencia todo el tiempo. Me pude dar cuenta, hermanos, que había personas en las bancas enseguida de nosotros y que fueron testigos de estos hermanos cristianos que lograron hablar de todo y hacer todo menos ser una iglesia. Nos empeñamos tanto en ganar esta discusión de cosas que ni siquiera eran esenciales para la fe y para la salvación, hermanos, que perdimos nuestro objetivo. A mí siempre me ha encantado la historia, hermanos, y recientemente he estado leyendo sobre la historia de las iglesias de Cristo, del movimiento Stone Campbell. Es una historia fascinante, me conmueve, hermanos, me llena de veras, hermanos, entender dónde nace el movimiento de las iglesias de Cristo. Es un movimiento fenomenal, hermanos, lo amo, me encanta. Pero había entre ellos, hermanos, uno de los autores, de los primeros autores que viene del movimiento de restauración. Y él dijo lo siguiente, hermanos, cuando hablaba acerca del movimiento de la reforma. Dice: las diferencias de opinión, siendo agitadas, como lo es hoy en día, resultaron en una separación aún más grande que la que había antes. Cada uno con sus defensores y sus seguidores. Y se convirtió en de tal pastor, tal oveja. La gente adoptó el espíritu de sus respectivos líderes. Cada partido amaba tan poco al otro lado que no estaban contentos siendo identificados por el mismo nombre, o sea, cristianos. Por ende, cada grupo profesó el nombre que escogió por sí mismo, por el cual ellos querían ser distinguidos.
luteranos, calvinistas. ¿Sí? Detestaban tanto al otro grupo que decían, es que si a nosotros nos dicen cristianos y a aquellos les dicen cristianos, corremos el riesgo que la gente piense que los dos somos cristianos. Dice el mismo autor, una cosa sé, que las cosas no esenciales que convertimos en condiciones para la comunión nunca fallarán en desunir y esparcir a la iglesia del Señor. Ciertamente hacen que la puerta de la iglesia termine siendo más angosta que la misma puerta del cielo, despreciando y expulsando a aquellos a quien Jesús recibió. Hermanos, fingir la unidad no nos va a servir de nada. Al contrario, nos va a dañar. Va a destruir la obra que se ha logrado. Esto es cierto dentro del mismo círculo de las iglesias de Cristo, al igual que de nuestros hermanos de otras denominaciones que muchas veces quisiéramos no decirles hermanos, sino más decir que son primos. Pero ya he dicho que nada más iba a haber una de tres cosas, hermanos. O abandonábamos la obra, o pirateábamos la obra, o íbamos a seguir trabajando hasta lograr la unidad. El problema que vemos, hermanos, en las divisiones, en su gran mayoría, es a raíz del orgullo del hombre. Rice Haggard, el que estuvimos leyendo anteriormente, nos ilustró perfectamente esto al describir cómo las ovejas adoptaban el espíritu de sus pastores en lugar del espíritu del Señor. Ahora, esto no es algo nuevo, hermanos. Esto no es algo del siglo XXI, no es algo de ni 2 o 3 siglos atrás, hermanos. Eso es algo que vemos venir desde hace mucho tiempo. El mismo apóstol Pablo reprende a los de Corinto por esto mismo. Nos deja saber, sin darle rueda al asunto, que participar en estas divisiones, hermanos, de la iglesia es indicativo de aquellos que no son espirituales, que son inmaduros y, por si fuera poco, que son mundanos. Esta es la exhortación que tenemos, hermanos. Si estamos participando en la división de la iglesia, a nivel congregación o a nivel denominación o a nivel mundial, hermanos, lo mejor que nosotros podemos ser es inmaduros. En 1 Corintios capítulo 3 nos dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy bautista, y el otro dice, yo soy de la iglesia de Cristo, ¿acaso no están actuando igual que la gente del mundo? Cuando uno dice, yo soy fiel a este pastor, pues yo a este pastor, ¿no está actuando igual que la gente del mundo? Dice el apóstol Pablo, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. No están ahí por ni una otra razón más que el Señor me mandó. Aunque este es un problema, hermanos, de la gente inmadura, la solución siempre debe venir de los maduros en la fe.
como lo hizo Pablo. La respuesta apropiada de cualquier cristiano maduro en la fe que tiene el deseo de participar en la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos, es rechazar en su totalidad cualquier principio de división o de lealtades que no sean a Cristo. Esa es la medida por la que hacemos las cosas en la iglesia, hermanos. Esto honra a Cristo. Esto es lo que Cristo quiere que yo haga. Sí, entonces hazlo. Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas causas. Hay mucha gente a los que nos podemos unir, pero la única causa duradera que vale la pena es la unidad en Cristo. Eso requiere abandono de nuestra parte, hermanos. Requiere que nos rindamos a Él. Y para eso necesitaremos adoptar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo, hermanos, no es algo que se nos oculte. No es algo que nosotros no podemos saber si no somos teólogos. El carácter de Cristo, Él mismo nos lo dice. Es manso y es humilde. Si nosotros queremos, hermanos, tener éxito en la unidad, debemos tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es manso y humilde. Cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, siempre se me viene en la mente a mí lo siguiente, ¿verdad? Si usted ha estado en algún rancho o en algún lado, ¿verdad?, donde hay animales de carga o hay caballos, ¿qué es lo primero que ustedes preguntan acerca de ese animal? Es manso. ¿Por qué? Qué pregunta tan rara, ¿no? Una pregunta que hasta la gente de la ciudad sabe que se debe de hacer. ¿Usted ha visto el tamaño de un caballo, hermanos? Hacemos esta pregunta, hermanos, porque estos animales son tan fuertes, tan pesados, tan ágiles, que si en su mente han propuesto matarnos, lo hacen. Aunque es importante la fuerza y el tamaño que estos animales tienen, hermanos, que son capaces de cargar, de jalar, de destruir, no debemos confundir la fuerza que ellos tienen con el poder que tienen, hermanos. Y son cosas diferentes. Porque el verdadero poder, hermanos, es el que puedan dominar la fuerza que tienen. Eso es de admirar, hermanos. Es que pueden domar esas fuerzas y ponerles freno. Tanto, hermanos, que una de estas bestias que mata a cualquiera que se le ponga enfrente puede ser guiado por una simple cuerda hasta por un niño. De la misma manera, hermanos, si abren sus Biblias en Filipenses capítulo 2. De la misma manera se dice de nuestro Señor que hizo a un lado el ser igual a Dios. Dice Filipenses 2 del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dice de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que hizo a un lado el ser igual a Dios. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Dios es omnipotente. ¿Entendemos eso, hermanos? Dios es todopoderoso. Y el Señor Jesucristo se nos dice que no estimó el ser igual a Dios. Era igual que Él. E hizo todo esto a un lado, hermanos, para someterse al Padre. Entonces, hermanos,
Cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de alguien manso, estamos hablando de aquel que abandona su voluntad y somete sus fuerzas a aquel que lo está guiando. El caballo somete sus fuerzas, su velocidad, al que trae las riendas. Tiene el poder para deshacerse del que lo trae arriba, ¿no? Pero toma toda esa fuerza y hace a un lado su voluntad para dársela al que trae las riendas. Y el Señor Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se deshizo de su voluntad para hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Eso es mansedumbre, hermanos. Pero nos dijo que también era humilde. En cuanto a la humildad, hermanos, con frecuencia en círculos cristianos, cuando hablamos de humildad, ¿verdad? Y alguien hace la mención de la palabra pobre, rápidamente decimos, pero no hablamos de ese tipo de humildad. Claro que yo estoy hablando de ese tipo de humildad en este momento, hermanos. Del pobre. Siempre había batallado yo para entender por qué el Señor nos dice que son bienaventurados los pobres de espíritu. Yo creo que no hay entre nosotros aquí quien desee ser pobre de espíritu. Si yo les hago una encuesta, les digo, hermanos, ¿quién quiere ser pobre de espíritu? ¿Cuántos amenes me van a salir por ahí, hermanos? Decimos, no, yo no quiero ser pobre en el espíritu, yo quiero ser rico en el espíritu. Que relacionamos esto con tener una relación íntima con el Señor. Pero el Señor Jesucristo nos dice que bienaventurados son los pobres en espíritu. Pero si queremos queremos esto para ser bienaventurados, hermanos, parecen ser dos cosas distintas, bien diferentes, hasta opuestas. Entonces, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No recuerdo, hermanos, exactamente quién fue el que me enseñó esto, pero cuando me lo enseñaron me cayó por fin el 20, hermanos. El pobre, hermanos, siempre está necesitado. El pobre siempre busca sus necesidades, hermanos. Busca comida, busca ropa, busca refugio. Y no le importa la cantidad en la que se le dan, no le importa la condición en que se le den, él necesita suplir su necesidad. El pobre no menosprecia lo poco o lo mucho, no menosprecia el tiempo o la condición de lo que se le da. El pobre, o sea, el humilde, es dependiente del que le suple. Porque si no le suplen, no tiene. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que es manso y humilde, nos revela que en su mansedumbre, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que abandonó su voluntad y se dejó guiar por el Padre. Él es manso. Y nos revela en su humildad que se hizo dependiente del Padre, buscándole a Él en todo y para todo, y nos invita a nosotros a hacer lo mismo, porque el que está necesitado del Padre, no le importa en qué condición, en qué cantidad y en qué tiempo el Padre le da, porque lo necesita y lo busca, y por eso el pobre es bienaventurado, porque constantemente busca que el Padre le dé. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lograr tener el carácter de Cristo, hermanos, va a requerir de nuestra parte que seamos mansos. Es decir, abandonar nuestra voluntad. Y que estemos dispuestos a ser humildes, a depender en su totalidad del Padre.
que nos hagamos como el pobre, siempre en busca de la provisión, siempre en busca de la aprobación y siempre en busca de la dirección del Padre. Dije al principio, hermanos, que iba a haber 3 resultados de esta obra de la unidad. O la íbamos a abandonar, o la íbamos a imitar, o la íbamos a lograr. Hasta ahorita, hermanos, lo único que les he dicho es lo difícil y cuánto nos va a costar la unidad. Quiero dejarles saber por qué todo este esfuerzo no es en vano. No sé si usted se dio cuenta cuando leímos al principio, pero quiero volverles a leer en el libro de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 21. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Esos somos nosotros, hermanos. Amén. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Escuchó lo que dijo ahí? Amén. Hermanos, cuando la iglesia está unida, el mundo cree. Nos dice el Señor Jesucristo en su oración al Padre, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, aquí nos está dando una fórmula. Queremos que el mundo crea porque definitivamente ahorita no lo hace. Queremos que el mundo crea. El Señor nos deja bien claro que cuando la iglesia es una, el mundo cree. Cuando hay unidad, el mundo observa y cree. Esa es la recompensa de la unidad, hermanos. Pero es bien difícil. Yo crecí, hermanos, pensando que cuando a alguien le dicen orgulloso, estamos hablando de un narcisista. De alguien creído, que se alza el cuello, que está orgulloso de qué guapo soy yo, qué bueno soy yo, qué mejor soy yo. Todos los demás están por debajo de mí. Pero hermanos, el orgullo es tan sutil que nosotros podemos creernos las personas más humildes. Podemos actuar de la manera más humilde sin darnos cuenta que ahí está ese parásito del orgullo operando en nosotros. Es bien difícil, hermanos, la unidad, porque requiere que abandonemos nuestra voluntad. Requiere que nosotros dependamos del Señor. Y eso no es fácil. Pero hay esperanza, hermanos. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11. Con esto voy a terminar. En lo que ustedes buscan esa escritura, hermanos, yo quiero que pensemos en esto, ¿verdad? Si usted alguna vez ha visto a un buey, ¿verdad? Un toro en un campo silvestre, que no es usado para nada, que no hace nada, es imponente, es descontrolado el animal, nadie se puede acercar, es territorial. Nace, come, se reproduce y muere. Y 2 semanas después de que ese toro muere, no hay rastro de él. Es inservible ese animal, hermano. Pero dele ese mismo toro a un granjero. Alimenta familias por generaciones, hermanos. Hermanos, por muy fuertes, poderosos y capaces que nosotros seamos, somos tan absolutamente inservibles e inútiles si no estamos siendo guiados por la mano del Señor.
Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hermanos, conversaba con mi cuñado acerca de esta ilustración. Me dijo algo, hermanos, que me llenó el corazón. Porque me explicaba cómo un buey joven no sabe arar. No está acostumbrado a tener algo sobre su cuello. Y no es que no pueda, ¿verdad? Obviamente tiene la fuerza. Y para poder lidiar con esto, lo ponían con un buey viejo, experimentado, fuerte, que sabía hacer el trabajo y que podía controlarlo y enseñarle cómo dar los pasos. Y el Señor nos invita a estar a su lado, a caminar juntamente con Él. Él nos va a enseñar. Él es el que tiene la experiencia. Es el que sabe. Y es el que nos puede decir, mira, hazle así. Hazle de esta manera. No pises ahí, vas a tropezar. No jales así, te vas a cansar. No malgastes tus esfuerzos. Es tiempo de dar todo lo que tienes. Porque Él está a nuestro lado, llevando la carga juntamente con nosotros, enseñándonos a hacer esta labor. Hermanos, la unidad vale la pena. Vale la pena que la tengamos como congregación. Vale la pena que la tengamos como iglesias de Cristo. Pero también vale la pena, hermanos, que nos empecemos a esforzar por tumbar todas estas paredes que nos han dividido y destruido, hermanos. Hagamos esto para que el mundo que está perdido crea. Señor, en esta noche le doy tantas gracias por su fidelidad y por su bondad. Gracias, Jehová, por prestarme los oídos de esta congregación. Yo le pido, Señor, que usted dirija las palabras a donde tienen que llegar, Señor. Le pido por nuestros corazones, Señor, que usted prepare esa tierra, Señor, que cualquier semilla que se haya sembrado en este día se arraigue en los corazones de nosotros y que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Perdónenos, Señor, si en algún momento hemos querido abandonar. Perdónenos, Señor, si en algún momento hemos querido simplemente crear una imitación. Y perdónenos, Señor, si en algún momento nos hemos quejado de lo duro que es el trabajo. Sea con nosotros. Una a su pueblo, Señor. Permítanos ser uno entre nosotros y con usted. En Cristo Jesús. Amén.